Muy bien, nos metemos ya de lleno en el mundo del trabajo, las inspecciones. Vamos a hablar con el Inspector General del Trabajo, Gerardo Rey, a partir de este momento. Presenta guantes sin talc. Cuida tus manos, más látex, más resistentes. Son uruguayos. Don Gerardo Rey, ¿cómo le va? Buen año. ¿Anda bien? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Lo agarró enero trabajando? Sí, un poquito trabajo. Salgo de segunda quincena. Está bien. Bueno, Gerardo, hablábamos recién fuera de cámara. ¿Cuántas inspecciones hacen al año? El promedio son 3.500 inspecciones. El año pasado hubo un poquito... Perdón, inspecciones hacemos, actuaciones inspectivas hacemos casi 20.000. Denuncias son 3.500. O sea, ¿cuántas personas concurren al Ministerio de Trabajo a plantear un problema? Son del orden de 3.500 por año. O sea, que son sensiblemente mayores las inspecciones de oficio o por, digamos, por cruzamiento de datos o de análisis de situación que hace el Ministerio de las que son denunciadas. Sí, y la planificación es distinta según se trate del sector donde controlamos salario, categoría y seguridad social, Está bien. que nosotros le llamamos condiciones generales de trabajo, con las de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas que concurren al Ministerio de Trabajo lo hace reclamando eso: salario, categorías, seguridad social. O sea, estoy en negro, tengo subaportación, salario me pagan por debajo del laudo, no me dieron el ajuste, no respetan el convenio. Eso es la mitad, ¿no? Después, un 35% son salud y seguridad en el trabajo. Desde el andamio en mal estado, a no tengo elementos de protección personal, o el vestuario, el servicio de bienestar, lo que nosotros definimos como servicio de bienestar, el descanso del trabajador, los lockers, eso 35%. Y el 15% restante lo componen la represión sindical, el acoso sexual y el acoso laboral. Esa es la composición de las personas que concurren al Ministerio a hacer un planteo. Entonces, todas las denuncias se procesan, todas se hacen, todas las inspecciones se disponen, salvo que cuando el inspector analiza, bueno, esto no... Claro, no vea consistencia. No amerita, tal Claro, vez hacemos un asesoramiento de la persona, ¿no es cierto? Y de la cantidad de denuncias que hacen, que se hacen directamente al Ministerio, más allá de la persona, esas 3.500 que decías, ¿ha disminuido o ha aumentado? El año pasado cerramos en 3.213, o sea que en los últimos 3 años viene bajando levemente, pero el número no es significativo. Si tenés 200 y algo de denuncias menos, en 3.500 no es un número muy grande. ¿Se mantiene en reserva la identidad del denunciante? Sí, dos cosas. Más o menos el 85% de las personas que vienen no lo hacen en representación de un sindicato. Viste que esto es una idea un poco tal vez novedosa para el que los está escuchando. ¿Por qué? Porque viste que tú concurres a las cercanías del Ministerio y siempre hay movilizaciones, claro. Pero a la inspección del trabajo, la inmensa mayoría de las personas van a hacer un planteo en forma individual o de 2 o 3 trabajadores, pero no un planteo en representación del sindicato. En todos los casos se protege la identidad. Claro. El caso que cuando viene un sindicato, el sindicato no tiene ningún problema en proteger la identidad, porque viene a ser un planteo, un incumplimiento del convenio laboral, ¿no es cierto? Pero se protege la identidad. Ese es un aspecto. Segundo, como esta es la composición de lo que se denuncia, a la hora de planificar vos tenés la siguiente situación. Números del 2016. De las visitas que hicimos para vigilar salario, seguridad social, categorías, etcétera, 4 de cada 10 fueron por denuncias y logramos que 6 de cada 10 fueran planificadas por nosotros. Para poner un par de ejemplos. Hicimos 1.783 inspecciones en el servicio doméstico que las planificamos nosotros. Dispusimos a dónde íbamos a ir, a qué zonas del país íbamos a ir, a qué barrios de Montevideo íbamos a ir. Y este ejemplo tiene una particularidad. Vos de cada 5 casas que golpeás, en una, al momento de encontrarle
al momento de realizar la inspección, encontrar servicio doméstico trabajando, ¿no es cierto? Cuando planificamos en otros sectores, por ejemplo ahora que estamos haciendo el operativo del verano, que estamos yendo a Canelones, Rocha, Maldonado, particularmente con el tema pequeño comercio, gastronomía, algo de hotelería, que son los sectores que en la zafra del verano presentan niveles de informalismo mayor a la media del Uruguay. Ahí vamos directamente a negocios donde obviamente es uno a uno, ¿no? Claro. No encontramos, Y con salvo el- algún caso de unipersonal. ¿Y con el caso doméstico que encontraron? En el caso, ¿Se estaba regularizado todo? bueno, en el caso doméstico la primera cuestión es que ha avanzado muchísimo la formalización del empleo. En menos de 10 años pasás de tener más o menos unas 44.000 domésticas, porque la inmensa mayoría son mujeres, afiliadas al Banco de Previsión Social, a 77.800. O sea, hay un fuerte proceso de formalización del empleo. Pero se sigue encontrando niveles de subaportación, no está en la seguridad social, no entrega el recibo del salario de la trabajadora, no cumplimiento de los ajustes dispuestos, pero reitero, es un sector que presenta avances significativos si tú lo ves en una mirada corta de 10 años. Ahora, en la mayoría de las casas, supongo, hay un funcionario que se desempeña a nivel doméstico. No en todas, porque está claro que hay... Pero la mayoría es así. La mayoría es así, Sí. entonces, ¿eso no vuelve más difícil que la denuncia se presente, en tanto el trabajador puede quedar más expuesto a que lo identifiquen como denunciante o como quien filtró el dato, en comparación con sectores en los que de repente lugares en los que capaz que trabajan 10, 15 personas y entonces hay otra protección colectiva? Sin ningún tipo de duda. A ver, si yo trabajo en una fábrica donde Claro. trabajamos 18, que identifiquen quién fue el que hizo la denuncia del Ministerio, es mucho menos probable que cuando es en el sector doméstico. Pero nosotros nunca decimos el origen de la denuncia. En los protocolos de la actuación de los inspectores, cuando golpean en un hogar, no dice concurre el Ministerio de Trabajo porque usted fue denunciado. Eso no sucede, ¿no es cierto? Bien. Y particularmente en el sector doméstico. Es más, en el sector doméstico nosotros tomamos algunas precauciones. Por ejemplo, voy a un edificio en tal calle a inspeccionar el apartamento 601 y entran los inspectores, por más que digan que no vienen por una denuncia, solo van al 601, es bastante. Entonces lo que hacemos es, cuando ingresamos a un edificio, Recorres todo los inspectores hasta llegar al 601. hacen una más amplia visita de hogares a los efectos de proteger esa situación. Gerardo, y respecto al tema de las inspecciones de verano, recién lo mencionabas al pasar, ya están en curso, por lo que veíamos en las últimas horas, de acuerdo a informaciones que habían surgido, están en curso, se están desarrollando. El año pasado sonaron bastante por algunos casos puntuales que se dieron en Punta del Este, paradigmáticos. Sí. Concretamente, este año, ¿cuál es el trabajo trazado? ¿Qué han encontrado? El trabajo trazado es igual al del año pasado. Lo que hemos cambiado un poco las zonas, porque en los lugares donde encontramos un poquito más de formalismo vamos a hacer menos inspecciones, donde encontramos más informalismo vamos a reforzar, ¿no es cierto? Un año te sirve para planificar el siguiente. Y lo del año pasado, lo que hubo fue un caso resonante vinculado al trabajo de personas extranjeras, de inmigrantes. Ahí nosotros encontramos menos del 2% de trabajadores extranjeros. Sigue siendo una cifra baja. Lo que fue medio llamativo mediáticamente, porque encontramos el año pasado, yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes, un restaurante muy conocido de Punta del Este con trabajadores extranjeros sin documentar, ingresando al país, diciendo que venían al turismo y lo estaban haciendo en el trabajo, con condiciones de trabajo que no cumplían las normativas, lo que llevó a dos cosas: a que, por supuesto que en nuestra intervención se intimó rápidamente a corregir la situación, el empleador, la inmensa mayoría de las actuaciones las corrigió, pero llevó igual una multa del orden de los 250.000 pesos. ¿Es alta la informalidad en el sector, en el trabajo zafral de verano? Es mayor que el resto, pero hay que decir, tenemos que tener los pies en la tierra. Nosotros en el Uruguay, felizmente, tenemos el país con mayor formalización del empleo. Esto es, la inmensa mayoría de los empleadores uruguayos cumple con la normativa. Es la excepción
los que no cumplen con la seguridad social y compiten deslealmente con quienes pagan todos los aportes que la normativa establece, cumplen con el convenio. Por lo tanto, la vigilancia es no solo para proteger a los trabajadores que no están recibiendo los derechos que le consigna la normativa, sino además proteger a los buenos empresarios de la competencia desleal desde quienes no pagan lo que le corresponde a los trabajadores. Y he puesto la lupa sobre los denominados delivery. Sí, pero más por siniestralidad que por informalidad. De este tipo. Esto es así. En el año 2012 hubo un muy buen trabajo del Banco de Seguros del Estado con la UNASEB, que determinó que 4 de cada 10 accidentes de tránsito del trabajo, o sea, cuando hay un accidente de tránsito en ocasión del trabajo, 4 de cada 10 lo protagonizaban una moto, con consecuencias de siniestralidad muy alta. Duplica la tasa de días de falta, o sea, las lesiones generan al menos el doble que al promedio del Banco de Seguros del Estado, y si lo remitís a los días de internación en CTI, lo multiplica por 10, o sea, la media de los días de internación en CTI del Banco de Seguros del Estado la comparás con la media de internación de CTI de los accidentados en reparto con motocicleta y se aumenta por 10. Por lo tanto, nos indicaba una luz amarilla de poner foco en este sector. Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos a empresarios, los empresarios son las cámaras de las farmacias del Uruguay, Cambadu es lo que representa al comercio, los bares, la gastronomía, ¿no es cierto? También participaron la gremial de las fábricas de pasta, que era otro grupo, por los trabajadores FUESI y bueno, por el gobierno, el Banco de Seguros del Estado, la UNASEB y el Ministerio de Trabajo. Y formamos un equipo intentando buscar un fuerte foco en la capacitación. Y hubo importantes acuerdos e importantes avances. Por ejemplo, todos nos pusimos de acuerdo en proponerle al Poder Ejecutivo que establezca un decreto para que a partir del 1 de enero del 2018 un requisito para tomar personas en el reparto en motocicleta sea haber pasado por un curso de capacitación. Ese curso de capacitación también fue acordado, es decir, nos pusimos de acuerdo en cuántas horas van a ser capacitadas. En esta primera etapa estamos hablando de 12 horas de capacitación, son 3 jornadas de 4 horas. El curso de capacitación tiene una parte teórica y una parte en práctica, es decir, se le instruye al repartidor en motocicleta sobre normas de tránsito, seguridad vial, conducta. Una cosa es conocer las normativas, la persona tiene libreta, o sea, la normativa la conocen. El tema es con qué conducta me desempeño en un tránsito que además le genera un estrés importante a ese tipo de actividad. Y una parte se hace en simuladores, que puede ser en la calle o con un equipamiento, según quien sea la empresa que provea ese curso. También le damos un repaso a cuáles son los derechos del trabajador, justamente porque encontramos situaciones disímiles. Por ejemplo, en Montevideo, la inmensa mayoría de los trabajadores que nosotros hicimos las inspecciones y encontramos esto, tienen la siguiente característica: ellos ponen la moto. Eso es un tema, claro. Eso es así, la inmensa mayoría en Montevideo, y en el interior es la mitad. Cuando hicimos lo mismo en el interior, la mitad de las motos pertenece a la empresa, a la gastronomía o a la farmacia que provee la moto. Es una situación distinta. En el interior encontramos menos subaportación a la seguridad social que en Montevideo. En Montevideo encontramos una mayor cantidad de personas sin planilla, por ejemplo, no está en la planilla de trabajo. Y con esa situación conformamos este paquete de instrucción en la cual el trabajador concurre en horario de trabajo. Si lo hace fuera de horario de trabajo, también se le remuneran las horas en el curso de capacitación. Los empresarios no tienen que pagar por el curso porque lo provee el INEFOP, o sea que el costo a cargo del empresario es destinar 12 horas en el año para que el trabajador se capacite, y aspiramos a que esto siga contribuyendo a algo que ya es exitoso, que es que el año pasado, recién hace muy poquito, la UNASEB dio las cifras que bajaron los accidentes fatales. Es una cosa muy buena que nos está pasando a los uruguayos, que empezamos a disminuir los accidentes fatales. Pero donde más disminuyó es en el accidente de moto, o sea que
las campañas insistentes en cuidarse, en usar el casco, el chaleco reflectivo, estos cursos de capacitación, creemos que van a ayudar, van a contribuir a bajar la siniestralidad, que recordemos, el 45% de los accidentados en el tránsito son con una moto. Exactamente. Ahora, si el vehículo no está en condiciones, me pasó ayer de circular por esta zona que tenía muchas cuadras mal iluminadas, producto del temporal que tuvimos, y de ver deliveries sin luz. Si ese vehículo no está en condiciones, ¿quién es el responsable? ¿Según quién sea el propietario o es compartida la responsabilidad? En el caso que sea un trabajador dependiente, el empleador, claramente. Sea de él o no la moto. Sí, claramente. ¿Ah? Después, hay casos, y en eso estamos trabajando, hay que adecuar la normativa para habilitar el monotributo. ¿Esto por qué? Porque no todos los trabajadores de reparto en motocicleta tienen como único trabajo